Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Capítulo 56. Mansión Pokémon. Habiendo arreglado su estadía en Big Red Lane, Ares notificó a Jenny a través de Pidgeot y le entregó una carta para que se la entregara. No tenía idea de dónde se alojaba ella actualmente, pero Pidgeot seguramente se enteraría. Pidgeot era un maestro en localizar a alguien. Dejando su lugar actual de estadía en Pidgeot, considerando que Jenny no tenía un teléfono Rotom, Ares se fue poco después. Como había dicho Jenny anteriormente, encontrar el gimnasio no era su prioridad en este momento. Tuvo tiempo suficiente para desafiar a Blaine, en caso de que encontrara el gimnasio en camino. Había mucho que ver en esta isla. Estaba el laboratorio de fósiles, donde los científicos estaban ocupados investigando cómo revivir fósiles. Luego estaba el volcán, un lugar perfecto para encontrar Pokémon tipo fuego. Magmar seguramente sería un encuentro excelente en estas partes. No es que necesitara otro Pokémon tipo fuego. Después de todo, ya tenía a Charizard. Tampoco planeaba llenar el Pokédex, dejándolo en manos de las otras personas que habían recibido un Pokédex. Si escalara el volcán, sería principalmente para entrenar a su Pokémon o para ver la vista desde allí arriba. Aunque el primero era el más probable. No, el lugar que quería visitar era mucho más, bueno, no le gustaba. Había visto días mejores, especialmente en el pasado. Pero ahora quería encontrar algo. Sacando la cabeza de la bolsa, Mew actualmente se quedó en su forma de Ralts hasta que se separaron de Jenny y miraron a su alrededor. Flotando justo frente a él, esperó hasta que Ares la llevó en sus brazos mientras apuntaba con sus pequeñas manos hacia adelante. ¿Sabes a dónde ir, verdad? Mew miró hacia arriba, con uno de sus ojos escondido detrás de flequillo verde. Ares acarició el flequillo a un lado, mirando los ojos rojos de Mew. Mansión Pokémon. Puedo sentir algo a partir de ahí, incluso cuando todavía estábamos en el mar. Al menos supongo que es la mansión Pokémon. Su historia está bastante envuelta. Mew movió la cabeza y asintió con la cabeza. A la mansión Pokémon. Desde allí irradia una energía psíquica familiar pero extraña. Mew comentó, su mano blanca amortigua su pequeña cabeza verde. Desde un lado, Ares notó a un grupo de chicas riéndose, tomando fotografías de Mew en su forma de Ralts. Algunos de ellos incluso preguntaron si podían ir a una foto con él y sus dos Pokémon. Algo que Lucario aceptó bastante rápido. Lucario empujó a Ares hacia adelante, empujándola justo al lado de una chica hermosa. Al enviar una mirada inquisitiva y traicionada a su pareja, sus ojos cambiaron. Lucario tenía una nota en sus manos. La letra que contiene es dolorosamente familiar. Asegúrate de que llegue a casa con una buena novia la próxima vez, Jenny no cuenta. Su mamá le había dado una nota a Lucario en secreto. Ni siquiera pienses en hacer esto en el futuro. Ares refunfuñó y su ceño fruncido se puso patas arriba mientras se hacía la fotografía. Lucario ladró entre risas, el repentino cambio de expresión fue divertido en sus ojos. Nunca antes había visto a Ares cambiar de expresión tan rápido. A la chica en cuestión no pareció importarle en absoluto, ya que miraba aturdida sus espaldas que se alejaban. Le dieron a Lucario un golpe en el costado y rápidamente se dirigieron a la mansión Pokémon. Lucario se reía, pero destrozó la nota mientras se transmitía el mensaje. No es necesario seguir haciendo esto. Adelante. Vamos a una aventura. Mew cantó, saludando emocionado a la entrada de la desgastada mansión. El techo había desaparecido por completo, como si lo hubieran destrozado. Aquí y allá se vieron algunas paredes rotas, con casi todas las ventanas rotas. Una vez dentro, las paredes se ennegrecieron y ninguno de los muebles sobrevivió a la matanza que definitivamente había tenido lugar aquí. ¿Qué diablos pasó aquí? Ares murmuró mientras se acercaba a una de las paredes, con las manos trazando las manchas negras. Sus manos no dejaron rastros, ya que el hollín ya había pasado a formar parte de los muros. Con el ceño ligeramente fruncido, Ares y Lucario se dirigieron al segundo piso. Allí se encontraron pocos rastros de personas. Hay algunas personas llenando bolsas en la tercera habitación de la derecha. Entonces había ladrones aquí. Figuras. Abriéndose camino por las partes superiores de la mansión, Ares no encontró nada que valiera la pena. Bibliotecas con libros que se desmoronaban al menor toque, ropa para los trabajadores aquí con agujeros, así como un estudio notablemente vacío para el tamaño de esta mansión. Como no había nada que encontrar aquí, solo quedaba un camino por recorrer. Abajo vamos. Más fácil de decir que de hacer. El camino hacia abajo fue difícil de encontrar.
El agujero del techo también estaba en el suelo, pero se había derrumbado hacia adentro, llenándolo nuevamente. Ahora necesitaban encontrar el camino hacia abajo creado por el hombre. Si estuvieran haciendo agujeros en el suelo, seguramente habría una conmoción solo por el ruido. Estaba seguro de que llamaría la atención de la oficial Jenny. Seguramente Jenny se reiría de eso si tuviera que sacarlo de prisión por destrucción de propiedad del gobierno. Sin confiar en usar sus otros Pokémon en este edificio, principalmente debido a las incógnitas a continuación y a los ladrones presentes, Ares se quedó con Mew y Lucario. Haciendo equipo con Lucario, Ares comenzó a sentir su aura, mientras que Mew había desaparecido de la vista con un rápido teletransporte. Liberando completamente su aura, podían sentirla chocar con objetos sólidos, formando un paisaje mental del entorno. Continuaron haciendo esto mientras se movían, repitiéndolo cada pocos pasos. En algún momento habían repasado nuevamente la mayor parte de la mansión, hasta el punto de llegar al estudio. Así es. El estudio que había estado notablemente vacío. Algo se había sentido diferente en esta sala. No fue su aura la que lo recogió primero, no, era un ligero borrador que había pasado por alto antes. Un calado que venía de la sala. Agachado hasta la altura de las rodillas, Ares una vez más dejó que su aura pulsara hacia afuera y finalmente encontró lo que había estado buscando. Una corriente ascendente desde debajo del escritorio. Empujando el escritorio a un lado, se reveló una trampilla. Mirando una vez hacia Lucario, Ares lo abrió y bajó. Capítulo 57. Artículos de investigación. El camino hacia abajo fue largo, más largo de lo que Ares había imaginado. Tampoco había luz, ya que un aroma a humedad se aferraba al aire. Realmente no es sorprendente, considerando lo lejos que estaban yendo. Había enviado su aura hacia abajo, pero seguía funcionando, sin siquiera mostrar el final de la escalera. Seguramente estaban mucho más abajo que un simple sótano. El tiempo parecía pasar lentamente, extendiéndose una y otra vez a medida que seguían bajando. Ares casi suspiró aliviado después de sentir que sus pies tocaban suelo sólido. Era agotador, bajando todo el camino sin saber cuándo volvería a sentir el suelo. Más mentalmente que físicamente. La oscuridad tampoco ayudó, incluso si tenía un sentimiento general por su entorno. Lucario, parece que hemos llegado. Las orejas de Lucario se movieron, tratando de tener una idea de este lugar al que acababan de entrar, no solo con aura, sino con todo su ser. Por lo que podían sentir, el espacio que tenían ante ellos era largo y serpenteaba hacia abajo, una y otra vez. Cada pocos pies había puertas que reflejaban las de la pared opuesta. Llamando a un breón, ahora que tenían el espacio, un breón inmediatamente iluminó los alrededores. A diferencia del edificio destruido encima de ellos, la sala que tenían delante estaba sorprendentemente ordenada y limpia. Lo único que mostraba la destrucción que se había producido eran las grietas a lo largo de las paredes. Curioso por lo que había dentro de una de las habitaciones, Ares abrió una de las puertas, rápidamente asaltado por un olor a químicos y polvo. Cuando miró hacia adentro, Ares desvió la cabeza disgustado. A lo largo de las paredes se alineaban todo tipo de contenedores cilíndricos gigantes. Dentro de ellos había embriones de Pokémon semidescompuestos y su cuerpo se descomponía dentro de la solución química. Por lo que podía reconocer, estos Pokémon pertenecían a la categoría legendaria. Hasta ahora había visto un Zapdos casi completamente desmoronado, aunque era pequeño como si acabara de nacer de su nuevo. Caminando por las otras habitaciones, vio cada vez más Pokémon muertos, todos raros. A partir de las pocas notas médicas esparcidas, Ares supuso que todos estos Pokémon eran el resultado de un programa de clonación. Uno que no funcionó como debería. Al recordar algo de lo que había oído hablar antes, o más bien de cierto Pokémon, Ares pudo sentir que su estómago se hundía hasta el fondo. Esto seguramente no fue. Caminando cada vez más lejos, Ares solo podía afirmar sus sospechas con cada habitación por la que pasaba. Los diferentes Pokémon estaban siendo reemplazados lenta, pero seguramente por versiones deformadas de Mew, todas de apariencia bastante grotesca. Algunos todavía estaban temblando, apenas vivos mientras el soporte vital atormentaba a las criaturas creadas al azar para que siguieran con vida. Cuando Ares encontró estas habitaciones, todo lo que pudo hacer fue romper el panel de control, dejando que se cerrara el soporte vital. La última mirada que le estaban dando estos Pokémon moribundos seguramente lo perseguiría por el resto de su vida. Corriendo más adentro, finalmente encontró la habitación que había pensado encontrar. A un lado, estaba pegado el nombre etiquetado, Mewtwo. Las puertas de acero se habían deformado hacia Ares, imposibilitando su apertura. Afortunadamente para él, tenía un compañero fuerte a su lado.
Flexionando ligeramente los brazos para aflojarlos, Lucario tiró de una sola puerta, con la intención de doblarla aún más hacia afuera para que pudieran mirar hacia adentro o incluso entrar. La puerta gimió bajo la pura fuerza que ejercía Lucario, crujiendo con fuerza cuando apareció un ligero movimiento. La puerta se doblaba lenta pero seguramente. Tirando junto con Lucario, Ares ejerció toda su fuerza, sintiendo el desgaste del metal bajo su fuerza combinada. En el lateral, un breón brillaba con luz, además de empujar contra el metal ya ligeramente doblado. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? ¿Sois idiotas? De la nada, apareció Meu, asustándolos a todos. Lucario y Ares perdieron el control y cayeron sobre el otro mientras miraban en estado de shock a Meu, que flotaba sobre ellos con las patas en el costado. Bueno, no te quedes ahí tirado. Necesitamos echar un vistazo al interior, ¿no? Sin importarle en lo más mínimo, Meu apartó la puerta con una sola ráfaga de energía psíquica, levitándolos a todos dentro, ya que había una gran ausencia de gran parte del suelo frente a ellos. Lo único que quedaba eran los pocos escritorios situados en la parte trasera que habían escapado del radio de la explosión, así como algunos equipos médicos además. El resto había quedado reducido a polvo, ya que tanto el suelo como el techo habían quedado destruidos. Al mirar hacia arriba, Ares vio muchos escombros, todos pegados por cables eléctricos y tuberías de plomería. No había peligro inmediato de colapso. Aterrizando los tres lentamente, Meu saltó sobre el hombro de Ares y miró a su alrededor. Con un breón iluminando los alrededores, era fácil de ver. Ares se movió con cuidado a lo largo del borde del cráter, acercándose a los escritorios en la parte trasera. Habían convergido en una capa de polvo, pero por lo demás permanecieron ilesos. Al buscar en los escritorios, Ares encontró algunos artículos de investigación, pero muchos se habían vuelto ilegibles debido a lo descolorida que se había vuelto la tinta. También encontró una caja de metal, aunque estaba cerrada con llave. Tendría que ver qué era más tarde. Rellenando los papeles y la caja en su espalda para mirar una vez que regresaron a la posada, Ares intentó acceder a las computadoras del equipo médico, solo para descubrir que no tenían energía alguna. Sacando a Pikachu, quien aterrizó en el escritorio y continuó mirando a su alrededor con curiosidad, Ares le entregó algunos cables pertenecientes a la computadora. Pikachu, si lo hicieras. Agarrando los cables de sus patas, Pikachu sabía lo que se esperaba de ella sin ninguna explicación. Cargando una cantidad constante pero baja de voltaje a través de los cables, Pikachu aumentó lentamente el voltaje hasta el punto que las máquinas finalmente mostraron signos de funcionar. La máquina empezó a arrancar de nuevo lenta pero seguramente, las luces parpadearon y empezó a aparecer texto. Desafortunadamente, hubo malas y buenas noticias. La mala noticia es que la computadora estaba bloqueada de forma segura, sin forma de que Ares descifrara la contraseña sin eliminar los datos, que seguramente se eliminarían si se equivocaba. La buena noticia, sin embargo, es que tenía un teléfono Rotom, con un Rotom al que le gustan las máquinas y que entraría en la computadora si se lo pidieran amablemente. Seguramente Rotom podría perder el tiempo dentro de la computadora y escupir la información que necesitaba. A Rotom le encantaba jugar. Al tocar su bolso para despertar a Rotom, el teléfono negro salió en un abrir y cerrar de ojos, zumbando alrededor de su cabeza para mostrar su disgusto. Oh, ciérralo. No es que te haya despertado en vano. Rotom dejó de sonar cuando un gran signo de interrogación apareció en la pantalla del teléfono. Necesito sacar algo de información de la computadora. Quiero que lo ingreses y lo envíes al teléfono. Deje el ordenador en funcionamiento y completo, por favor. Quizás lo use más tarde. Rotom se rió maniáticamente y el teléfono cayó junto a la computadora cuando Rotom entró. La pantalla blanca pronto se convirtió en la cara risueña de Rotom, ya que en lugar de enviar la información, Rotom comenzó a escupir papel en multitud. Había textos densos, cada página llena de ellos. Cuando Rotom se detuvo, se había recopilado suficiente papel para hacer más de una docena de trilogías. Al darle a Rotom una mirada molesta, Rotom simplemente se rió, la computadora rebotó hacia arriba y hacia abajo mientras Rotom regresaba a su teléfono. Como para burlarse de Ares, Rotom sacó su lengua de plasma y luego mostró los textos densos en su pantalla. Así que escuchaste, Minx. Ares suspiró aliviado, pero aún así metió todo el papel en el suelo. Seguramente extrañaría algún tipo de información, por lo que tenerla toda a mano tampoco fue tan malo. Mientras Ares y sus Pokémon estaban ocupados con la computadora, Meu miraba alrededor de la habitación y su rostro se ponía más sombrío en el segundo.
Aunque Ares no se dio cuenta por completo, principalmente debido a la falta de energía y entrenamiento psíquico constante, no sintió el torrente de energía psíquica arremolinándose como lo hacía Meu. Era como un vórtice que intentaba tragarse todo a su paso. Si bien era bastante inofensivo para quienes tenían una mente fuerte, seguramente afectaría a quienes tenían una mente más débil. Haciendo muecas, Meu agitó su pata, dispersando la energía psíquica acumulada. Si lo dejara así, seguramente afectaría el entorno. ¿Tú también terminaste, Meu? Si es así, volvamos a la superficie. Estoy seguro de que Gene nos está esperando. Asintiendo, Meu envolvió a todos los presentes aquí en su energía psíquica, mientras todos desaparecían de la habitación. Después de que se fueron, los escombros que habían sido retenidos por los cables y las tuberías se derrumbaron, enterrando el resto de la habitación en ellos, destruyendo los restos de cualquier vil experimento que hubiera tenido lugar aquí. Por la noche, después de que Ares se fue, un grupo de personas uniformadas llegó a la mansión, extendiéndose de manera uniforme mientras todos los equipos y otros artículos que eran importantes eran sacados y transportados afuera. Los dispositivos estaban esparcidos por todo el laberinto subterráneo. Una vez que el grupo volvió a unirse, una persona dio un paso adelante para informar a su oficial al mando. Señor, se han colocado los explosivos. También se han recuperado todas las pruebas del proyecto Meuduo. Desafortunadamente, la sala donde se estaba ejecutando el proyecto Meuduo ha sido destruida, lo que hace imposible su recuperación. El oficial al mando se dio la vuelta y sus ojos color verde azulado miraron fijamente a sus subordinados. Su cabello corto de color verde azulado destacaba contra su uniforme blanco, una gran R roja impresa en su pecho. ¡Bum! Enviar la información recuperada a mi oficina. Retirarse del recinto. El equipo Rocket Admin, Archer, abandonó la mansión primero. Cuando todos los gruñidos del equipo Rocket se habían ido, flotando sobre la mansión en un helicóptero, Archer ordenó al piloto que se fuera, mientras daba una última mirada a la mansión de abajo, con un detonador en la mano. El sonido del helicóptero pronto desapareció, solo para ser reemplazado por un rugido ensordecedor. Se había producido una explosión y la desolada mansión Pokémon anterior se había esfumado y se había incendiado. Posteriormente se confirmó que la causa fue una fuga de gas. No hubo víctimas, pero el edificio había desaparecido por completo. Capítulo 58. Grabación. Al reunirse con Jenny en sus habitaciones de la posada, Ares quedó atónito por lo que vio. Jenny yacía desmayada en el sofá, gimiendo mientras su rostro sonrojado parecía emitir mucho calor. «Entonces, ¿qué hiciste para llegar a este punto?», dijo Ares mientras caminaba hacia su propia habitación. Necesitaba revisar los materiales que había obtenido de la mansión Pokémon. Jenny no sería de ninguna ayuda con eso, ya que seguramente le preguntarían de dónde lo consiguió. Se quedó demasiado tiempo. Jenny gimió, medio despierta mientras abanicaba sus mejillas calientes con las manos. Ah, las aguas termales. Al recordar que había aguas termales en la posada, incluso en varios lugares de la isla, Ares no se sorprendió. Jenny estaba emocionada de visitarlos. Estaba seguro de que ella se había negado a salir cuando sintió que había alcanzado su límite. Buena suerte refrescándose. Shader podría ayudar con eso. Ares entró a su habitación y escuchó un «está bien», ahogado mientras cerraba la puerta. No estaba seguro de qué pensar de su compañero de viaje hasta ese momento, pero tal vez mejoraría. De lo contrario, siempre podría seguir adelante por su cuenta. Payetone estaba bastante cerca. Al conseguir su teléfono rotón, se desplazó entre las numerosas notas. Había descripciones detalladas del experimento que estaban realizando, así como del proceso y los resultados. La descripción de la descomposición del material genético fue detallada y gráfica en algunos puntos. Tuvo suerte de no haber comido nada de antemano o podría haberlo vaciado todo de nuevo. Siguiendo leyendo, llegó al punto donde los resultados estaban mejorando, terminando en el archivo Meuduo. Este fue el punto en el que su mente se concentró. Había oído al señor Fuji hablar de esto antes. Meuduo, el Pokémon que había sido creado por manos de humanos y luego había destruido el lugar de su nacimiento. La información que tenía delante le permitió obtener información privilegiada sobre el proceso y sobre el propio Meuduo, en caso de que lo encontrara en el futuro. Al abrir el archivo, lo primero que vio no fue la mayor parte de la información escrita que esperaba, sino un registro de video. Desde el primer paso de un embrión bastante sostenible, hasta el punto de que Meuduo había crecido por completo. Meuduo no estaba completamente consciente en ese momento, pero los experimentos que se le infligieron no fueron menos que tortura. Los resultados: el aumento de la energía psíquica y la fuerza de voluntad.
En este punto, Mewduo despertó. Quedó atónito, sin saber quién y qué era. Cuestionó a los científicos, quienes acertadamente lo llamaron Mewduo. Explicaron que había sido creado por ellos, a partir de un Pokémon llamado Mew. Su creación, sin embargo, no tuvo un propósito definido. Mewduo se enfureció y la siguiente escena se vio interrumpida cuando una explosión de energía psíquica salió disparada y cortó la alimentación. Su rabia y poder son enormes. Estos científicos estaban locos. Pensar que llegaron tan lejos para crear un Pokémon tan poderoso. Es una bala perdida si me preguntas. Sin temperamento, salvaje, un peligro para sí mismo y para los demás. Comentó Mew, abofeteándola con ira. Esta grabación solo la cabreó aún más. ¿Qué viles habían sido estos humanos? La ira puede disminuir si podemos abordar la causa. Lo salvaje puede volverse apacible si aprende sobre sí mismo y el mundo. Y el peligro que representa puede volverse limitado si aprende a usar sus poderes y cuándo usarlos. Estoy seguro de que no está tan trastornado como usted proclama, Mew. No tiene sentido confirmar lo que hay antes de verlo con tus propios ojos. Si nos cruzamos en su camino, podemos afirmar sus declaraciones. Al cerrar su teléfono, Ares reordenó las pilas de papel que tenía en la espalda y las organizó en varias carpetas para recuperarlas fácilmente en caso de que las necesitara. Cuando terminó con eso, ya había llegado el anochecer. Se había vuelto tarde, una creciente punzada de hambre lo regañó en silencio para que comiera algo, amenazando con dejarse escuchar si esperaba más. Mirando a Jenny, que se había recuperado un rato, fueron a buscar comida. De pie allí, en el comedor, el viejo Blaze estaba preparando platos y comida, y algunos otros huéspedes de la posada también habían bajado a comer. En comparación con Ares y Jenny, estos otros invitados eran bastante mayores y avanzaban arrastrando los pies para sentarse en la mesa. Mientras algunos caminaban lentamente, temerosos de caer, otros tenían un resorte en su paso como si aún fueran jóvenes listos para comenzar su aventura Pokémon. Encantado de tu parte de unirte a nosotros en esta hermosa velada. La comida está lista y muy caliente, así que profundiza. El viejo Blaze dejó una sartén caliente de curry y recogió un poco para llenar los platos. Tomando asiento, llamaron a sus Pokémon y también les dieron algo de comida, manteniéndolos bien alimentados mientras ellos también se atrincheraban. Después de cenar, se quedaron un poco para dejar que la comida se calmara. Jenny estaba charlando emocionada sobre su día en las aguas termales y los puestos cercanos, mostrando sus recientes compras de un vestido y algunos zapatos Mary Jane. Asintiendo, Ares se dedicó a pulir el cuerpo de Beldum, que se había ensuciado un poco. Beldum hacía tiempo que había cerrado los ojos, claramente disfrutándolo. Por otro lado, el resto de sus Pokémon estaban dormitando, como un Umbreon, Lucario y Lapras, o estaban esperando un turno para pasar un rato agradable. Como Pikachu, Charizard y Pidgeot. Pidgeot saltaba inquieto de un lado a otro, como había pasado un tiempo desde que sus plumas habían sido acicaladas diligentemente. Entonces, ¿ya encontraste alguna pista sobre dónde está el gimnasio? El anciano Blaze se sentó en el sofá, con una brillante sonrisa una vez más en su rostro. Aún no. Hasta el momento no hay ninguna pista. Me pregunto si se ha trasladado a otro lugar. Cinnabar tampoco parece haber construido un nuevo gimnasio. Ares se había trasladado a Pidgeot, extendiendo sus alas y sacando la tierra. Compartió su tiempo buscando con el viejo Blaze, aunque no había pasado demasiado tiempo buscando en la ciudad después del incidente de la mansión Pokémon. Realmente no había estado a la altura después de lo que había visto allí abajo. Vaya, eso es una lástima. ¿Quieres que te dé una pista? Blaine mantuvo el gimnasio en la isla Cinnabar, pero está un poco mejor escondido para mantener alejados a los turistas. La pista que dejó a los retadores es esta. El gimnasio funciona en un lugar donde ningún bombero podría ganar buena suerte encontrándolo. El anciano Blaze se rió y disfrutó mucho del acertijo mientras dejaba que Ares reflexionara al respecto. Dejando la pista de lo que era por ahora, Ares terminó de preparar sus Pokémon, dejándolos en un estado de somnolencia. Jenny parecía entusiasmada con el acertijo. Estaba pensando mucho, de vez en cuando quería hablar cuando pensaba en algo, solo para cerrar la boca mientras sacudía la cabeza. Dormiremos por eso una noche. Estamos cansados y no podemos concentrarnos debido a ello. Estoy seguro de que mañana tendré la respuesta. Jenny comentó, riendo con una sonrisa tonta en su rostro. No tengo prisa. Necesito pensar con quién luchar de todos modos. Ares respondió, mirando su Pokémon. Lucario estaba fuera, ya que tenía debilidad contra movimientos tipo fuego.
no es la mejor opción para luchar contra un director de gimnasia tipo fuego. Sus opciones a partir de ahora serían Lapras, aunque no la mejor, ya que odiaba los lugares atractivos, Pidgeot, Pikachu, Umbreon y Charizard. Pidgeot sería mejor evitar los ataques, ya que era rápido y ágil. Pero si el área donde estaban luchando fuera un área cerrada y más pequeña, entonces él no sería la mejor opción. Pikachu también fue rápida, pero no pudo recibir muchos golpes. Si Blaine tuviera un Pokémon con un ataque de tipo terrestre escribiendo, estaría fuera de la cuenta. Umbreon había librado la última batalla, pero también dependía de cuál sería el formato de batalla. Charizard sería muy parecido a Pidgeot, aunque necesitaba la experiencia de batalla que una batalla de gimnasio de este tipo podría brindar. Decisiones. Tenía sus principales candidatos por ahora, por lo que todo lo que necesitaba era ver el área en la que lucharían. Entonces tomaría su decisión final. XXXX fin del capítulo y el vídeo bye.